para esto, mira para esto. Ay, sí, señores, por favor. Oye, hablando de Puerto Raúl, Rico. los bailes tienen que fluir. No, una pregunta, ¿cómo es que tú conoces a Messi? Y tú no le preguntas que si él ve el gordo y la flaca. No, Raúl, ¿y cómo me voy a poner, no sé, bastante paparazzi? Lo peor fue, señores, con el ritmo que tienen esos africanos. Raúl ha hecho un baile que de verdad que cuando yo vea, no, es una cosa así con la cadera. Perdóname, Raúl, yo me movía mejor que la mujer. Todo el mundo me lo ha dicho. Disparate, sí, todo el mundo se lo ha dicho. Y conocí al Real Tarzán también, que tiene 11 millones de personas que estaba allá. Por cierto, ¿Le preguntaste al Real Tarzán si veía el gordo y la flaca? él sí, él sabía de nosotros. Él sabía. Iba con dos mexicanos, una pareja mexicana que nos había conocido a nosotros en el año cuando los Latin Grammys fueron en Houston, Texas. Y tú le dijiste que tú eras el Real gordo. No, yo no le Él es dije. el Real Tarzán, pero Él tú sabía, eres él el sabía. Real Mira, gordo. mira cómo yo me movía, mira para eso. El primer baile era el mata cucaracha. El mata cucaracha. Mira para eso cómo me muevo, mira para esto, mira para esto. Ay, sí, señores, por favor. Oye, hablando de Puerto Raúl, Rico. los bailes tienen que fluir. No, pero ellos no hacían ese baile, ese baile no lo hacían ellos. Esto es un baile africano, eso no lo hacían ellos, no. Raúl, hoy me mandó alguien que tú y yo somos un meme. ¿Qué es lo que cuando dicen, oye, ustedes son unos memes, son unos memes? Entonces entra a un sitio que hay 9.6 millones de personas. Y ahí estábamos nosotros, pero haciendo, tú saltando, parece que saltaste en... Te digo una cosa. Yo no sé en qué edificio. Ayer yo nadé por 45 minutos. Hoy tenía un dolor. Ayer en el cuerpo yo no me podía mover. Pero yo estoy hablando de otra cosa. No, pero estamos hablando de lo de bailar. No, estoy hablando de que somos un meme. Estoy preguntando qué es lo que es ser un meme en las redes sociales. Cuando uno se convierte en un meme, ¿eso es bueno o eso es malo? Esa es la pregunta. No sé, pero lo de bailar que tú me dices, yo no había hecho ejercicio cuando estuve afuera por 20 y pico de días. Ajá. Lo hice ayer, nadé, y hoy anoche yo no podía dormir del dolor que tenía en el cuerpo. ¿Y Mili no te da masaje? No, el dolor era de morirme, de que me quería morir. Ok, pero ¿qué es lo que es Le dije, Mili, No, me voy espera. del trabajo, no quiero ir más a Univisión. Localízame el dolor. Y ¿Dónde me es el dice, dolor? Mili, quédate ahí hasta que, bueno, Raúl, localízame el dolor. ¿Dónde es el dolor? todo, mira, el dolor era aquí. Aquí pero ahí no hay- abajo, ahí no hay hueso, en ahí todos no hay- los lugares, en todos los huesos. Entonces fui al lado. ¿De bailar? ¿De cuando bailaste? De nadar. Oh, Porque de allá no nadar. había hecho tanto ejercicio, nada más el día que bailé. Bueno, Raúl, porque imagínate todo eso se Pero despertó. yo de momento. veo los atletas que cuando hacen ejercicio se sienten. ¿En Singuita no hay gimnasio? En Singuita no hay gimnasio. Oh my God. Para aquellos ¿Quieres que que te diga nos una acaban cosa? de sintonizar, Singuita es el campamento Tú no donde fuiste a Raúl se Singuita, alojó. tú no fuiste a Singuita. Yo no he estado en Singuita, Ok, Raúl. cuando Qué yo horror. fui a Singuita en el año 2002 o 2003, hice más cosas en Singuita que hice ahora. Wow. Por fin Mili puede contar en el libro, señores, que en el Singuita, en el 2000, que no estamos en el En el 24, 2002, 2003, hizo un poco más. hice mucho más que él. Raúl, Llévanos. sí, pero en aquella ocasión fuiste a Singuita y a Piña. Y a- Es el nombre de otro campamento a que el Raúl fue. Pero Raúl, ¿dónde tú escoges esos campamentos? Yo no Bueno, sé, él me trajo una oye, gorra que decía. en la luna de miel mía, yo me fui, la primera parada fue Bangkok, la segunda fue creo que Culiacán. Oh, Singapur. y la tercera fue, no, ya eso fue Beijing en China. fue en Beijing, Bueno, China. fui a Hong Kong ¿Y también. nunca has ido a Dallas? Ay, ya, padre, no se puede trabajar. Dallas, No se puede Raúl, trabajar Dallas. con esta gente. Dallas. No. Yo termino de pagar mi viaje No, a espérate, África. Déjame mostrar a mi mejor amigo Raúl y que él también Como tiene. diga Messi. Que él tiene su. No, Ah, Beckham, tengo otro, Beckham. En lo Yo- que tú estabas yo en termino Singuita, de- yo estaba aquí. Termino de pagar, no lo he terminado de pagar todavía mi viaje a África, que fue mi esposa, yo y mi hija. Entonces llego aquí y Clarisa me dice que tiene una propuesta para que le llevan a África y la van a invitar. Yo pongo todo esto en las redes sociales y nadie me invitó. Me lo tuve que pagar. Yo hice, ay, tú estás loco, tú deberías de usar esto ¿qué para te que molesta? te inviten a todos estos lugares con el 1,000,000 y pico de personas que tú tienes. ¿Pero qué te molesta? No, Bueno, Raúl, porque son ¿a lugares ti te invitaron cuando tú fuiste? que en el 2014 sí. ¿Tú no pagaste por el viaje? No, Raúl, y yo no tenía ni Facebook ni Instagram cuando aquello.
No sé, entonces me dice Clarisa, ¿me quieren llevar de imagen? Le digo, Clarisa, cuidado, no te tiren encima de un león. Sí, eso Pero bueno. yo no lo aceptaría, que me invitara a alguien a África. Cuando no sé. hablamos de Nueva York y sus calles, no podemos ignorar todos esos carritos de perros calientes que se encuentran en cada esquina de la ciudad. ¿Cuál fue la última vez que tú te comiste un perro caliente en la ciudad de O sea, Nueva yo York? te voy a decir una cosa, la historia hace que tengo rato yo que del no te perro comes. caliente se la estaba diciendo a mi esposa ayer. Hace 24 años, cuando tú podías hacer esto, yo me vestí de hindú con el turbante hindú. Me imagino que de los que se ponen el turbante es una chic, creo que es. Ahora todavía Y te ponen el recogí a turbante, ¿no? Enrique Iglesias en un taxi en Nueva York y lo llevé a comer perros calientes. Si tú haces eso ahora y te vistes de hindú y haces eso, vas a tener a 100 personas criticando. Culture appropriation. Te estás Oh, no puedes apropiando hacer de la eso. cultura. ¿Cómo tú te estás burlando? Lo haces y el igual, hombre Raúl. que me prestó el turbante estaba feliz y no podía. Le estás promoviendo la cultura. Exacto. Y ahora tú no puedes hacer eso porque no es politically correct y nos divertimos muchísimo. Y en aquel tiempo todo el mundo se divirtió y nadie dijo nada. Raúl, y yo el otro día estaba comentando con David Beckham y con Messi y me dijeron, no importa, te vemos a la 1, o sea, Te- no hay te ven a problema la- si cambian de horario. Raúl va a estar, le dije, sí, ya va a regresar y él es el real gordo, él va a estar aquí presente, él viene en un viaje muy largo que vino de Singuita. Señores, gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. A la misma hora y en el mismo lugar. Un beso a todos, nos vemos mañana. Que la pasen bien.